El tema para el día de hoy es justificación y trata acerca de que nosotros hemos sido redimidos de nuestras culpas y somos justos a los ojos de Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a ver a través de la Escritura en diversos pasajes cómo es que sucede esto. Iniciando en Romanos capítulo 5 versículos 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por medio de la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Dice que antes nosotros de conocer al Señor Jesucristo estamos declarados enemigos de Dios porque estamos esclavizados por el pecado. Pero gracias a que vino Jesucristo y por medio de Él, por medio de su justicia y Él cumplir con Dios y todos los mandamientos y las exigencias de la ley, nosotros al creer en su nombre automáticamente somos justificados por medio de su muerte y su resurrección. Y dice que si con dificultad alguna persona muere por una persona que sería extraordinariamente buena, Cristo lo hizo por nosotros cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos pecadores. Él dio su vida por nosotros para justificarnos. Y gracias a que Él nos justificó, dice que ahora podemos tener la relación correcta con el Padre. Y más que tener la relación correcta con el Padre, dice que restablece nuestra vida, nuestra relación con Dios y nos hace sus amigos. Y luego, cuando nosotros somos amigos de Dios es por la fe. Si nosotros también recordamos a Abraham, fue reconocido amigo de Dios justamente por haber creído en el Señor. Así también nosotros somos amigos de Dios cuando nosotros somos creyentes en fe. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, somos justificados. Y esa justificación quita el pecado. Y el peso del pecado que nos es quitado nos hace tener una relación correcta con el Padre. Es también necesario conocer en Santiago capítulo 4 que nos dice, ¿verdad?, quiénes son enemigos de Dios y quiénes son amigos de Dios. Es importante que si ya somos amigos de Dios por la justificación en Jesucristo, no caigamos en este error. Dice así, Santiago 4, capítulo 4 y versículos 4 y 5. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Entonces, nosotros somos justificados por Jesucristo y luego nos establece una relación de amistad con el Padre.
Ahora que hemos establecido una relación de amistad con el Padre, debemos cuidar esta amistad. Y dice la palabra que aquel que se relaciona con el mundo, aquel que practica las cosas del mundo, se convierte en amigo del mundo y por ende en enemigo de Dios. Por lo tanto, si yo quiero ser amiga de Dios, me debo volver enemiga del mundo, es decir, debo aborrecer las cosas del mundo y no las debo practicar. Por eso dice que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros anhela fervientemente que le seamos fieles a Dios. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 28 al 30. Romanos capítulo 3, versículos 28 al 30. Dice así: Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Entonces, nuevamente volvemos a ver que somos justificados en Jesucristo. Dice que gracias a que Él nos justificó, tanto judíos como gentiles podemos acercarnos con completa seguridad al Padre. Y dice también que no por el hecho de que ya somos justificados no quiere decir que no tengamos mandamientos o leyes, ordenanzas que cumplir de parte del Señor. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sin embargo, Dios nos sigue rigiendo por mandamientos, estatutos y decretos que debemos cumplir. Y dice que, por eso dice en el versículo 31, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Entonces, dice que cuando nosotros somos declarados justos y tenemos fe, somos capaces de cumplir verdaderamente la ley. Y vamos a ver en Romanos 6, del versículos 20 en adelante. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de esas cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado a la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, dice que nosotros ya no estamos bajo el yugo de esclavitud, por lo tanto no podemos seguir llevando una vida de pecado, sino que dice que cada una de nuestras actitudes como libres, que ya hemos sido liberados por medio de Jesucristo, debe ser como resultado que nos dé la vida eterna. Pero ¿qué son estas cosas que debemos hacer? Cada cosa que hagamos dice que nos debe llevar a la santidad y como resultado produce la vida eterna. Pero las cosas de la carne producen deleites, pecado y dan a luz la muerte. Vamos a ver también vamos a ir a Hechos capítulo 13 versículos 37 y 39 al 39. Hechos 13, 37 al 39. Dice así: No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a que Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que, por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Aquí dice, ¿verdad?, que habla, que un salmo dice, tú eres mi hijo y yo he llegado a ser tu padre, ¿verdad? Y dice que el Señor no iba a dejar que su cuerpo se descompusiera en el sepulcro. Entonces viene y le dice que David, que había escrito este salmo, sí murió y su cuerpo sí se descompuso. Y no se refería a David, ni siquiera a una generación de en ese tiempo de David, sino que se refería a Jesús mismo, quien su cuerpo no se descompuso porque Él resucitó. Y dado a que Él resucitó, nosotros, por medio de creer en Él, dice que tenemos el perdón de nuestros pecados. Y todo el que cree en Jesucristo dice que es declarado justo ante Dios. Vamos a ir a Romanos
capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Dice así: Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así como dice que el pecado entró por un hombre, también la vida eterna entró por medio de un hombre que es Jesucristo. Y dice que como en Adán, cuando él pecó, todos fuimos destituidos, todos fuimos consignados, ¿verdad? Pecadores. Asimismo, todo el que cree en Jesucristo es declarado justo por medio de él. Podemos darnos cuenta de qué gran amor tiene el Padre para que Él haya hecho todo a favor de nosotros, y nosotros, con tan solamente creer en Jesucristo y seguir llevando esta vida recta, nosotros podemos ser declarados justos y tener la vida eterna. Dice que la justicia produce una relación correcta con Dios, y esto es tan importante porque mantener una relación correcta con el Padre nos va a ayudar en todo momento a discernir lo bueno y lo malo, porque hay cosas que aparentemente son buenas pero su trasfondo es malo, y hay cosas que muchas veces aparentan ser malas, ¿verdad? Pero no es así, y por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos instruya en el camino y para que nos guíe. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros y el cual nos iba a enseñar todas las cosas que son necesarias. Y vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice así: Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí se nos indica quiénes no heredarán el reino de los cielos, y dice que antes llevábamos esta conducta o teníamos esta tendencia. Pero cuando nosotros creímos en Jesucristo y le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, primeramente fuimos limpios, luego dice que fuimos hechos santos y luego somos justificados ante Dios. Y vamos a ver cuáles son estas actitudes que estas personas cometían antes, pero que ahora, siendo justificados, ya no las podemos seguir cometiendo. ¿Por qué? Porque somos hechos santos. Dice que Dios es santo, así también nosotros debemos ser santos. Versículos 9 y 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredan el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. La palabra del Señor es muy clara y el Señor siempre nos da instrucciones de qué seguir. Como decíamos al inicio, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sin embargo, Dios sigue rigiéndonos por mandatos, por principios que debemos cumplir para llevar una vida santa. Por eso dice 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y por eso dice que cuando nosotros somos justificados en Jesús, todas estas cosas son quitadas. Y vamos a ver más adelante cómo es que son quitadas y limpiadas estas cosas. Dice, ¿verdad?, que es como que si nosotros nos pusiéramos una nueva vestidura. Nos quitamos esta ropa vieja de pecado y nos vestimos del Espíritu Santo para llevar una vida nueva que siga agradando al Padre. Ya hemos sido limpios, justificados, ahora depende de nosotros seguirnos limpiando más. Por eso también el Señor Jesús le dijo a Pedro que ya no era necesario lavar todo el cuerpo, sino seguir limpiando los pies, porque el que está limpio no necesita más que solo lavarse los pies. Así también nosotros a veces seguimos cometiendo errores, pero ya no son pecados de muerte como lo dice la Escritura, sino que debemos ir limpiándonos cada día más, lavar nuestros pies. Vamos a ir ahora a Gálatas capítulo 2 versículos 16 al 21. Gálatas
capítulo 2, versículos 16 al 21. Dice así, Gálatas 2, 16 al 21. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador cuando vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues, cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar de cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, dice que nosotros no podemos cumplir totalmente las exigencias de la ley, pero Jesucristo sí lo hizo y por eso nosotros somos justificados en Él. Pero me llama más la atención cuando dice que Él dejó de cumplir las exigencias de la ley a fin de vivir para Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios, procuramos llevar una vida lo más agradable al Padre para cuidar esta relación que Jesucristo restableció de amistad con Dios, ¿verdad? Entonces dice que nuestro antiguo ser ha sido crucificado, es decir, la antigua carne que tendía a pecar, la antigua carne que tendía a mentir, a estafar, a hacer cosas que al Señor no le agrada, había sido crucificado. Y por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y nos hacemos la reflexión, ¿cómo vivió Cristo? Cristo vivió orando, leyendo, predicando del Señor. Cristo vivió haciendo la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre es que nosotros imitemos a Jesucristo. Y si nosotros vivimos en Jesucristo, por Jesucristo, vamos a lograr vivir confiados, dice, no teniendo miedo de lo que pueda acontecer en esta tierra, porque esta vida es pasajera, sino teniendo la confianza de que vamos a heredar la vida eterna, porque hemos sido justificados por gracia. Y otra cosa que me llama la atención es en el versículo 21 que dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que todos hemos recibido cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y debemos apreciar este regalo porque no es algo que el Señor no le haya costado, que no haya sido difícil, sino que Él entregó su vida misma, padeció, sufrió. Incluso dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él padeció, Él fue golpeado, fue abofeteado y muchas otras cosas. Todo porque nosotros hoy podamos ser salvos. Entonces, tener este regalo en poco o no tomarle sentido o no tomarle aprecio o seguir llevando la vida que queremos, refleja que verdaderamente no apreciamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 30. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 30. Esta es una de las palabras de la Biblia que más me impacta y más ha marcado mi vida y es la que nos ayuda, ¿verdad?, a reflexionar muchas veces y dice así. Hebreos 10 del 26 al 30. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues,
¿cuánto mayor castigo será que merecen aquellos quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Pues conocemos al que dijo: yo tomaré la venganza, yo les daré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Incluso aquellas personas que se hacen llamar cristianos, seguidores de Cristo, serán juzgadas. ¿Por qué? Porque se nos ha entregado un regalo especial. Y a partir de este regalo también se nos ha entregado un mandato, que es llevar una vida santa. Y aquel que no lleva una vida santa, sino que sigue pecando a propósito, no ha estimado el regalo, no ha estimado lo que Jesucristo hizo. Y cuando nosotros verdaderamente reflexionamos y vamos y estudiamos la Escritura y vemos todo lo que Jesucristo pasó, entonces nosotros evitamos con mayor esfuerzo pecar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos: todo lo que Jesús hizo por amor a mí, porque yo no fuera condenado, para que yo hoy tenga la relación con el Padre, para que yo hoy pueda tener total acceso, al trono de la gracia y encontrar gracia para el oportuno socorro, para que yo hoy pueda ser salvo, para que yo hoy pueda tener vida eterna, para que yo pueda ser libre del pecado, yo pueda andar en libertad, yo pueda caminar seguro. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo todo lo que nosotros no podíamos por nosotros. Entonces, dice que si en la ley de Moisés una persona incumplía la ley, venían 2 o 3 testigos, y si afirmaban que éste había incumplido, moría esa persona irremisiblemente. Entonces dice: piensen cuánto mayor castigo merece aquella persona que pisotea la sangre del Hijo de Dios, la cual nos hace santos. Entonces eso nos hace reflexionar que será un castigo más severo para aquellas personas que ya conocieron de Dios, que ya conocieron el camino de la verdad, pero se apartan. Sí suceden tales cosas, sí sucede que una persona se aparte de la verdad. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice así: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Vemos que una persona puede rechazar el regalo que Dios le dio. ¿Cuándo? Cuando se vuelve a enredar, en el mundo. Cuando yo vuelvo y miro atrás, tal como lo hizo la mujer de Lot. Ella volteó a ver atrás, añoraba lo que había dejado. Muchos aún siguen añorando lo del mundo, y nosotros ya no estamos para añorar las cosas del mundo, porque entonces nos va a acontecer esto. Dice: mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, renunciar al mandato que se les dio de llevar una vida santa. Dios nos da el regalo, pero asimismo también nos da un mandato de que llevar una vida recta ante los ojos de Dios, así como la llevó Jesucristo. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Dice así. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Dice así: ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Así que, si Dios quiere, avanzaremos a un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelva a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Es decir,
Dios ya me entregó la salvación por medio de conocer a Jesucristo. Yo ya lo reconocí como mi único y suficiente Salvador, pero vuelvo a caer en el mismo pecado del que el Señor ya me sacó, o estoy cometiendo los pecados que al Señor no le agradan deliberadamente. Yo ya lo premedité, ya lo analicé y incluso ya tenía planeado cómo hacerlo. Eso es pecar deliberadamente, eso es pecar conscientemente y lo que al Señor le desagrada. Entonces dice que esta persona viene y se separó de Dios. Es imposible, dice, que esta persona vuelva a arrepentirse después de haber conocido a Dios, después de haber experimentado su poder, de todo lo que Dios hace maravilloso por nosotros. ¿Por qué? Porque rechazó lo maravilloso, lo eterno, por algo inmundo, por algo pasajero. No pudo apreciar este regalo. Por eso es tan importante que aprendamos a discernir nosotros qué es lo que el Señor nos ha dado, qué es lo que el mundo nos ofrece y qué nos conviene más. Cuando nosotros aprendemos a escudriñar verdaderamente la Escritura, nos damos cuenta que podemos correr el peligro de apartarnos del Señor y no heredar la vida eterna. Por eso dice que aquellos que se apartan de Dios vuelven a clavar a Jesucristo en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Por qué? Porque no han considerado a Dios, porque no han considerado a Jesucristo, sino que solo piensan en sus propios deleites. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 3 versículos 22 al 27. Gálatas capítulo 3 versículos 22 al 27. Dice así: pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante los ojos de Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Entonces dice que nosotros éramos prisioneros del pecado, pero al creer en Jesucristo somos puestos en libertad. Libertad, no libertinaje. Libertad es caminar libres de culpa. Dice que la ley era la tutora. Cuando el plan de Dios siempre ha sido que sean salvos judíos y gentiles, pero en la antigüedad solo iban siendo salvos los judíos porque solo ellos tenían la ley. Pero dice que la ley los mantuvo o logró mantenerlos, ¿verdad? Algunos en el camino correcto para que no se desviaran del Señor. Aún así, mucho pueblo de Israel se desvió verdaderamente del Señor y pocos fueron los que lograron permanecer fieles a Dios. Y por eso dice que ahora nosotros en Cristo somos justificados. Y dice también, y todos fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Cristo ahora vive dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos encamina y nos guía, nos enseña qué es lo que le agrada al Padre y cómo debemos vivir. Dice la palabra que así como conocemos un árbol por su fruto, por la clase de fruto que es, podemos identificar a una persona por sus acciones, por su conducta. Una persona no puede decir, yo soy cristiano, si no está viviendo como Cristo vivió, si no está viviendo como la Escritura demanda. Ahora vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. En Jesucristo nosotros somos limpios, nosotros somos salvos, nosotros somos renovados. Dice que tenemos
un nuevo nacimiento y una nueva vida. Por ende, Dios nos otorga un nuevo inicio. Todo lo que hicimos antes de conocer a Jesucristo es borrado. Y dice que el Señor olvida los pecados en lo profundo del mar para no recordarlos más. Y a partir de que nosotros creemos en Jesucristo, inicia nuestra carrera, así como lo llama Pablo, ¿verdad? Nuestra carrera cristiana, que todo creyente corre a lo largo de su vida, ¿verdad? Y para terminar, vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 6. Para que veamos el ejemplo de otra persona que fue declarada justa ante Dios por creer. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Desde el principio el Señor había considerado a Abraham justo por su fe, tal como nosotros somos considerados justos por la fe en Jesucristo, así hemos sido justificados. No somos justificados por lo que hagamos, por lo que hayamos hecho, porque cumplimos tal cosa, sino por medio de Jesucristo y creer en su nombre. Ahora que somos justificados, debemos seguir llevando una vida justa para heredar la vida eterna y ser agradables a Dios y seguir manteniendo esta relación con el Padre que Jesucristo ha establecido, porque dice que antes no teníamos la relación correcta con Él. Pero gracias a Jesucristo, ahora hemos restablecido una amistad con Dios y podemos agradarle y acercarnos a Él con total libertad. Antes, solo los sacerdotes se podían acercar a la presencia del Señor, pero ahora Dios nos da la oportunidad a todo que quiera acercarse a Él con tan solo clamar de corazón y Dios estará atento. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir más y más su palabra. Que Dios les bendiga.